había cierta falta de esperanza de que Bachelet se pronuncie de una vez, de alguna manera crítica al régimen de Maduro. Habíamos conocido antes declaraciones de la expresidenta Bachelet más en función de las sanciones de Estados Unidos y los efectos que tienen en la economía y en la infraestructura de servicios básicos en Venezuela. Por lo tanto, la mayoría de la gente pensaba que esta era una mirada un poco parcializada con el régimen del propio Nicolás Maduro. Claro, uno pensaba que decía, pucha, está criticando las sanciones y claro, no está viendo la otra parte, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, no había mucha esperanza en algún informe de ella que sea crítico en realidad a Nicolás Maduro. Exactamente. Yo creo que la muerte de este capitán Costas, realmente que estaba en manos de los servicios de inteligencia, creo que ha de alguna manera acelerado la entrega del informe, y los datos que muestran la propia nota que hemos presentado hace segundos atrás nos dan datos absolutamente contundentes, y quizá no tenemos todavía nosotros la frialdad, o no hemos hecho un alto para valorar de verdad estas cifras. Hemos naturalizado tanto la violencia en ciertos regímenes, con el caso de Maduro en especial, que quizá no le damos la atención que deberíamos darle. Hablar de 6.800, casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de 6.800 asesinatos. Es decir... Eso es lo que significa. Por supuesto, más allá que, bueno, en el informe se dice existen las evidencias razonables para que este conjunto de muertos, 6.800, hayan sido ocasionados por los servicios de seguridad, la FAES principalmente, como decía la propia nota, por resistencia a la autoridad. Por lo tanto, entre la delincuencia y la persecución política se mezcla todos estos asesinatos. Esto ya da materia justiciable para la Corte Penal Internacional, pero de sobra por delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad. No solo nos quedamos con estas ejecuciones extrajudiciales, tenemos tortura, malos tratos, violencia sexual, persecución, no tenemos libertad de expresión en Venezuela. El informe es amplio, se tocan muchos aspectos, y cada dato que nos deja el informe de Bachelet es como para reaccionar. Mi preocupación es que la comunidad internacional, y lo vuelvo a repetir, está naturalizando, estamos conviviendo con una violación permanente de los derechos humanos en Venezuela. Obviamente hay que aplaudir este informe, llega en un momento importante, es un elemento sustantivo para seguir exigiéndole al presidente Maduro que ya pare con esta violación sistemática por parte del Estado de los derechos humanos de la población civil. 7 millones de venezolanos necesitan una ayuda humanitaria de emergencia. 3.700.000 están en calidad de desnutrición. Es decir, unas cifras absolutamente increíbles. En 4 meses han muerto 1.560 personas por falta de insumos en los hospitales. Wow. Es decir, 800 personas con detenciones arbitrarias. Las cifras realmente son catastróficas. Bueno, cifras que se van conociendo, y gracias a este informe que nos sirven. ¿Para qué? O sea, además de mostrarle a la comunidad internacional lo que está sucediendo en Venezuela, coincido en que no hay alguna reacción, no sé, pues más que un pronunciamiento de condena, no hay más. Dicen, todos se pronuncian, pero nadie hace nada. Has tocado el déficit más importante del derecho internacional. No tenemos un elemento coercitivo que cuando suceden estas cosas se pueda obligar a cambiar el rumbo de este drama. Este informe obviamente es un golpe simbólico y moral al régimen de Maduro. Pero que pareciera no les importara. Exactamente. Es más, lo han criticado, han manifestado que hay 70 observaciones a su informe, metodológicas, las entrevistas en las que se ha basado Bachelet, el 80% han sido realizadas fuera de Venezuela, critican incluso el informe, pero lo que tú dices es importantísimo. Y es un poco lo que yo he tratado de relacionar estas cifras con una especie de mirada casi cómplice de la comunidad internacional, porque no estamos encontrando los elementos efectivos, ni a nivel regional, ni a nivel universal, para parar esto. Es decir, ya se habían estructurado estos instrumentos para convocar estas elecciones que todo el mundo las pide, unas elecciones transparentes para que sea el soberano venezolano el que decida cuál es el rumbo. Pero por estas cifras, obviamente tenemos una sociedad que está bajo el imperio de una dictadura. Hoy el presidente Maduro decía, imperios para nunca más.
están viviendo el imperio de una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos de una inmensa cantidad de venezolanos, que hoy no tenemos que ir a Venezuela o solo mirar la televisión, los vemos en nuestras calles, pidiendo limosnas, pidiendo dinero para sobrevivir. Esa es una realidad, no es propaganda del imperio. Hay una realidad en Venezuela que marca obviamente uno de los momentos más tristes de la región y sin lugar a dudas el momento más crítico de Venezuela. Por lo tanto, el derecho internacional, las relaciones internacionales tienen límites. No se puede hacer mucho más. Seguramente algunos piensan que las sanciones de Estados Unidos y de alguna manera, digamos, alivianar el apoyo que tiene Venezuela de otras potencias como Rusia, va a terminar erosionando, digamos, ese gobierno por una alzada militar. De alguna manera se va a encontrar, pero el derecho internacional por sí solo no puede darle una solución a Venezuela. O sea, cuando escuchamos y se dice, no, una intervención militar, no puede existir eso de otro país. O sea, eso no puede haber en base al derecho internacional. Como una fuerza de otro país, no. En cuanto a una fuerza multilateral, cuando las condiciones están absolutamente dadas, el derecho internacional no ha sido claro. No prohíbe ni admite la intervención por causas humanitarias. Es decir, hay todavía una discusión doctrinal en el derecho internacional, pero lo que tú dices, que una potencia estaría violando el derecho internacional de una manera unilateral. Pero si el Consejo de Seguridad decidiera una intervención por razones humanitarias, estaría de alguna manera mucho más sustentado por un derecho internacional. Más o menos nos ponemos todos de acuerdo. Lo que nunca va a pasar. ¿No? Y entramos, digámoslo así. No, pero es muy difícil ver todo lo que está sucediendo porque uno diría, no, es su soberanía, son sus leyes, ellos han elegido, están ellos y nada más. Esto ya es un problema de región, porque Colombia siente el impacto, Perú siente el impacto, nosotros estamos sintiendo ya la presencia de muchos venezolanos, gente que además llega a La Paz, llega a Bolivia y quiere pasar hasta Chile, donde no los dejan entrar. Entonces, esto ya es un problema de región. Por supuesto, y tampoco estamos dando respuestas como región. Chile está cerrando de alguna manera la entrada de venezolanos, Colombia está tomando algunas medidas. Por supuesto que no estamos tomando decisiones de carácter común. Cada país está afrontando esta llegada de venezolanos como mejor le parezca y de manera soberana, pidiendo visa, exigiendo el pasaporte, etcétera. Por lo tanto, tampoco hemos sabido como región dar una respuesta a este problema migratorio. No solo es el problema migratorio, por lo tanto, creo que tenemos que todavía ser pacientes para observar lo que va a pasar en Venezuela, pero algunos países como Chile, que haces tú mención a la región, están tomando ya medidas. Hoy mismo el presidente chileno Piñera ha ordenado sanciones a 80 miembros del régimen venezolano para que no puedan ingresar a Santiago. Se están tomando un poco para de alguna manera presionar aún más al régimen venezolano para que de alguna manera libre y soberanamente, entre comillas, se pueda convocar unas elecciones. La violación de los derechos humanos es terrible. Y la pregunta que tú hacías, si están violando derechos humanos, lo ha comprobado, lo ha establecido las propias Naciones Unidas. ¿Dónde están los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que también es el resguardo de los derechos humanos? El individuo adquiere una importancia fundamental en un nuevo contexto de las Naciones Unidas. Por lo tanto, ¿podemos permitir ser casi cómplices de una violación sistemática y no hacer nada? Creo que la respuesta está clara. Las potencias juegan a sus propios intereses. Quizá lo último que importa son la vida de estos venezolanos, y lo que importa son otros juegos de ajedrez que son mucho más gravitantes en las relaciones entre las potencias. Es increíble, ¿no? Porque uno no es experto en el derecho internacional, pero dice, se sientan y hablan y dicen, no, todo está mal y que se está muriendo y que no hay medicamentos, pero nadie hace nada. O sea, todo para la foto, todo para los medios, pero la gente sigue muriendo, la gente sigue dejando Venezuela, la gente sigue pidiendo medicamentos. Entonces, es realmente muy triste que el derecho internacional, que tanto se consagra y que se respeta entre países, no haga nada. Es como que no sirviera de nada. Absolutamente, no hay respuestas efectivas. Para 4 millones de venezolanos que han tenido que salir desesperadamente, no hay respuestas. Para los 7 millones de venezolanos que necesitan esa ayuda humanitaria, no hay respuesta. Por lo tanto,
Obviamente siempre se ha cuestionado la efectividad del multilateralismo internacional. Por lo tanto, creo que más bien es una oportunidad todas estas crisis de reinventar, de repensar el derecho internacional. Generemos mecanismos más efectivos, le otorgaremos un mecanismo más coercitivo. De alguna manera inventemos mecanismos para que nunca haya países que estén dominados por gente que viola sistemáticamente los derechos humanos. Bueno, un trabajo titánico, ¿no? Y que tiene que tener una voluntad política de los países. Todo se reduce a eso, voluntad política. Y creo que no la hay en este momento, ¿no? Y la solución la van a encontrar los propios venezolanos, lastimosamente. Digo lastimosamente porque no creo que sea de la manera más pacífica. Por supuesto, y las diferencias de fuerzas de unos con otros es abismal. Hay un uso excesivo de fuerza para reprimir justamente los reclamos, la protesta, lo que es en democracia permitido. En Venezuela no se puede hacer. Por lo tanto, ojalá que tus palabras pronto sean una verdad, que Venezuela encuentre un camino, su sociedad civil, sus fuerzas armadas, sus instancias políticas encuentren la posibilidad de que en diálogo y en paz se convoquen unas nuevas elecciones, que es la única solución. En este momento, según el análisis que se hace, ¿quién es el único país, potencia, que estaría apoyando a Venezuela para mantener a Nicolás Maduro? Según algunos analistas sería Rusia. Rusia como potencia y Cuba de manera efectiva en todo su servicio de inteligencia, su preparación de las Fuerzas Armadas, su preparación en la parte logística, ideológica, política. Es el asesoramiento más efectivo quizá del régimen cubano, pero como potencia es Rusia, porque China no está. Es un actor mucho más inteligente, China. Se ha mantenido a distancia, absolutamente, ¿no? Sí, porque ellos tienen otras batallas. Están solucionando su batalla comercial con Estados Unidos, es lo que les importa. En cambio, Rusia no quiere perder una presencia que le ha costado muchísimo tiempo adquirir en la región. Ha entrado a varios países de la región y no quiere dejarla, o no va a ser muy barato que salga Rusia de ese apoyo a Venezuela. Muy barato, ¿se podría negociar eso? Por supuesto. Hay muchos más intereses que Rusia podrá el día de mañana negociar con Estados Unidos. Incluso algunas noticias de prensa dicen o nos quieren mostrar que Rusia estaría disminuyendo el apoyo a Venezuela. Por lo tanto, nosotros somos periféricos en los centros de poder. Y lo digo, incluso Venezuela, más allá de su petróleo. Hay otros intereses mucho más grandes en esta era, la guerra tecnológica, y creo que por ahí se van a encontrar soluciones para otros actores de menor protagonismo, como es Venezuela en este caso. Gracias por haber estado con nosotros y veremos qué sucede haciendo el seguimiento también con este análisis internacional. Priscila, gracias y que tengas un buen fin de semana. Igualmente, gracias Álvaro. Ricardo, recomendaciones. Recomendaciones importantes, hablábamos de elegancia, del buen vestir. Almanza es